Diga, mis amados hermanos, estamos aquí en este programa, como todos los viernes. Perdonen los inconvenientes que tuvimos, es que Sandra tiene un compromiso familiar, así que parte de este programa va a ser grabado. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder una vez más traer tu palabra, Señor, y traer estas enseñanzas para el pueblo, Señor, para edificarlos. Señor, que no permitas, Señor, que nosotros hablemos nada que no sea las palabras que tú pongas en nuestros labios. Te pedimos también por nuestros adversarios, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento de que nuestra intención es edificar la iglesia, edificar a los hermanos y que no pretendemos estar correctos en todo de forma microscópica, sino que somos seres humanos eh, imperfectos, pero que tenemos a un Dios perfecto. Así que, Señor, permite que seamos menos de nosotros y que seas más de ti en cada uno de nosotros, para que podamos expresar esta enseñanza tan maravillosa que tú tienes para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te Amén, amén. bendiga, Sandra. Dios te bendice. Amén. Así que, feliz Viernes Santo. Así Y, es. y digo Amén. feliz porque Cristo está vivo. Amén. Amén. Yo hablé con él esta mañana. ¿Y tú? ¿Hablaste con él esta mañana? Hablé con él esta mañana. Así que está vivo. Claro que sí. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. estamos con él ahora Así mismo. Amén. que, amén. Este es un tema lo pusimos un poquito enigmático porque simplemente dice juzgar, ¿verdad? God. Queríamos crear queríamos crear esa incógnita en la gente, ese interés, ¿verdad? Porque vamos a hablar un Ajá. tema del juicio y queremos abordar algunas cosas y sabemos que un tema es muy importante en el cristiano. Así que, pues por eso fue que lo pusimos así, simplemente juzgar. Amén. Así Sí, que, Sandra, pero con adelante. signo de exclamación, con signo de exclamación. Who's God? Sí. Amén. Bueno, pues esto, como te comentaba, este pasaje fue, ¿verdad?, transformador para mí por ciertas experiencias que voy a compartir. Espero ser breve, precisa, pero que todos aprendamos y todos crezcamos con esto. Mm. Bueno, pues voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 10. Ese es los párrafos más o menos de lo que se trata lo que voy a hablar, pero principalmente el capítulo 7, verso 24 dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bien, pues en este pasaje Jesús está en Jerusalén y está hablando, teniendo este intercambio de palabras con ciertos judíos que lo estaban juzgando, que lo estaban condenando, que lo estaban señalando por el sanar a un hombre completamente, según dice Juan, en el día de reposo. Y Jesús les está haciendo un intercambio de palabras que en mi interpretación, ¿verdad?, lo que yo recibo de la palabra es que el ser humano es más valioso que guardar el sábado. Para Dios, el ser humano es la esencia de su plan, no es la ley. Y lo que yo percibo es que el Señor nos está diciendo que violar la disposición de guardar el sábado para sanar a un ser humano es más valioso que violarla para circuncidar. Porque Jesús le está diciendo, ustedes me están juzgando porque yo el día de sábado, el día de reposo, sané a un hombre completamente de su enfermedad, pero ustedes circuncidan a los hombres en el día de sábado. Y es ese contrapeso de valor de lo que es más importante para Dios dentro de su plan. De esa premisa, yo aprendo que el trato de Dios con cada uno de nosotros va a ser determinado por nuestras circunstancias particulares.
y me voy a explicar más adelante. No las circunstancias que parecen ser, no lo que parece ser, sino las circunstancias que realmente son. Porque Jesús es el único que nos juzga no por apariencias, sino por lo que hay en nuestro corazón, porque Él no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, en el término, esto es introductorio a lo que voy a hablar. Jesús, si Dios va a venir a juzgar algo de nosotros, siempre va a ser con un justo juicio, porque Él es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Hay una frase que yo uso mucho en mi trabajo que es, quien puede lo más, puede lo menos. Y Jesús le está diciendo a los que está, a sus contrarios, le estaba diciendo, yo puedo en el sábado permitir, ¿verdad? Dios puede permitir que ustedes violen la ley para circuncidar, pero si pueden lo menos, pueden lo más. ¿Ve? O si puedes lo más, puedes lo menos. Porque en el trasfondo de cómo Dios ve las cosas, siempre nos va a ver a nosotros en lo que realmente somos y las consecuencias de nuestra vida que nos ha, hasta cierto modo, que han contribuido a nuestra manera de ver las cosas o nuestra manera de actuar a ciertas cosas o de reaccionar a ciertas circunstancias. Y yo tengo un testimonio, mirando cuando leo Juan 2:25 que dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y esa palabra, a veces cuando nosotros vamos a emitir juicio, cuando conocemos a una persona de primera vez, de segunda vez, de tercera vez, vamos a una iglesia y vemos a las mismas personas cierta cantidad de veces, es bien humano mirar las cosas y como no conocemos nada, tener una impresión de las cosas con las meras apariencias. Porque no vamos a conocer a nadie a menos que esa persona abra su corazón y de su boca nosotros podamos escuchar las palabras del corazón, porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces nosotros sin conocer, sin escuchar, sin saber, sin dar oportunidad, tenemos una impresión de las personas o tenemos una impresión de las dinámicas que se dan en ciertos lugares, familias, en ciertas iglesias, en ciertos trabajos, en nuestras relaciones interpersonales. Y yo tengo un testimonio y es que hace bastantes años atrás, quizás como 45 años atrás, yo tenía esta persona conocida, ella estaba embarazada y estaba teniendo una cierta dificultad con su embarazo. Y en Puerto Rico, igual que en todos lugares, pienso yo, hay hospitales privados y hay hospitales públicos. Algo sucedía con el seguro médico de ella, que ella no pudo atenderse en un hospital privado en ese momento, pero no era que no tuviera la capacidad para hacerlo, era que realmente pues le dieron servicios de atención médica en el hospital público y de ahí ya no la iban a dar de alta hasta que ella culminara su proceso, ¿verdad? En ese momento de la complicación que tenía en su embarazo. Yo recuerdo que la visité y entonces lo único que ella me hablaba era, quiero salir de aquí porque yo quiero que mi hijo nazca en un hospital privado y quiero salir de aquí. Entonces era la ansiedad de ella, a mí me impactó y yo empecé a emitir juicios dentro de mí. Empecé a emitir juicios y yo, pero mira para allá, Dios mío, por lo menos que le dé gracias a Dios que la están atendiendo en algún lugar, pero ciertamente era un hospital público, ella no tenía un cuarto en ese momento asignado y ella estaba en una sala de emergencia y llevaba semanas en un lugar donde luego la pusieron en este lugar donde habían como muchas mujeres acostadas y no había nada de privacidad
y personas pasando por los pasillos, una situación realmente bien delicada cuando se trata de un tratamiento de ginecología y obstetricia donde uno recibe visitas médicas constantemente y uno tiene que exponer la intimidad y la privacidad del cuerpo, ¿no? Para poder recibir los servicios. Y realmente en ese momento mi ignorancia me hizo verla y juzgué. Y dije, ay Dios mío, Señor, pero yo como que dentro de mí no entendía por qué tanta histeria de ella. Eh, pero yo no conocía, primero que nada, ni su corazón en ese sentido, en el sentido de por qué ella se sentía de esta manera, y tampoco conocía lo que era experimentar lo que ella estaba experimentando. Es decir, yo nunca había estado embarazada, estaba soltera. Ese es un primer aspecto de la situación. Otro aspecto de la situación era que yo nunca había estado en un hospital público, siempre había tenido la gracia y la bendición de ser atendida en hospitales privados porque todavía vivía con mis padres y ellos me proveían servicios médicos y todavía me cuidaban, ¿verdad? Me alimentaban. Yo era universitaria, pero yo vivía con ellos. Yo no había podido experimentar, si no había experimentado lo menos, que era estar en estado de embarazo, tampoco había experimentado lo más, tener un embarazo complicado. No solo estar embarazada, sino que tenía unas complicaciones que implicaban unas visitas médicas, enfermeras constantes, verificando, viendo su estado privado, ¿verdad? Por no ser tan explícitos en la enseñanza. Yo no había experimentado nada de eso. Quiere decir que cualquier juicio que yo emitiera realmente era un juicio injusto, porque yo no conocía nada de las circunstancias de lo que ella estaba viviendo. Pero eso yo no lo entendí en el momento, yo lo entendí al otro día, porque esa noche yo tuve una pesadilla. Yo era cristiana en ese momento, ella también. Esa noche yo vine con mi juicio, mi mente, ¿verdad? Y mi ignorancia y mi desconocimiento en juzgar por las apariencias, porque en la medida en que el Señor nos dice juzgar con justo juicio, está diciendo no juzgues por las apariencias. Eso es lo que dice ese verso. Eh, y yo soñé que yo estaba en un espejo y que yo me vi algo en el ojo, pequeñito, y yo me estaba sacando lo que tenía pequeñito en el ojo y logré coger, ¿verdad? Tomar la cabecita. Era chiquitito, pero entonces cuando yo lo saco de mi ojo, mira, yo puedo recordar este sueño como si fuera ayer, como si lo hubiera acabado de soñar. Y me ha pasado con algunos sueños que han sido impactantes para mí. Yo tomé el hilito y empecé a sacar el hilito chiquitito, pero empecé a sacarlo y a sacarlo y a sacarlo y era un hilo que no tenía fin. Yo seguía sacando y sacando. O sea, para mí aquello fue una pesadilla, pero una pesadilla. Y les traigo a Mateo 7, 1 al 6, Lucas 6, 37 al 38 y 41, 42, donde Jesús no habla sobre juzgar a los demás y habla de la paja en el ojo del hermano. Y dice, tú puedes ir a ayudar al hermano a sacar su pajita, pero para tú ver bien, tú tienes que conocer las circunstancias, para tú no juzgar con un juicio injusto, tú tienes que conocer, tú no puedes estar en la ignorancia y tienes que tener la capacidad de ver bien, tu visión tiene que estar clara. Y no puede estar tu visión clara si tú no has trabajado contigo y no te has mirado al espejo y te has mirado la viga que tienes en tu ojo. Inmediatamente que yo desperté esa noche, yo recordé el verso bíblico que les estoy hablando ahora sobre eh, la viga en el ojo tuyo antes de mirar la pajita, ¿verdad? Que está en el ojo del vecino, en el ojo de la otra persona. Y a mí esto me muestra la importancia y el valor del bienestar del ser humano por parte de Dios distinto a cumplir la norma de los hombres.
Porque nosotros a veces que para cumplir en la iglesia con ciertos dogmas o cierta tipo de normas humanas, reglamentaciones humanas, a veces nos vamos por la tangente y pretendemos juzgar lo que hay en el corazón y no conocemos las circunstancias de los seres humanos. Yo no las conozco. Entonces, cómo Dios tiene que venir, ¿verdad? Con ese amor, esa paciencia, a mostrarme en un sueño que yo tenía que trabajar conmigo y que había muchas cosas que habían que trabajar conmigo. Eran infinitas, era tanto que yo alaba el hilo y el hilo seguía cayendo, que yo, uy, Dios mío, qué pesadilla, qué cosa horrible. Y me enseñó una lección tremenda, 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 tremenda. Entonces, eh, nosotros tenemos dentro de nuestro proceso de regeneración, que lo hemos hablado en varias semanas, lo traigo a colación porque cuando Jesús dice, ocúpate de la viga que está en tu ojo, es ocúpate de tu proceso, ocúpate de lo tuyo, ocúpate de ti, mira lo que está en tu mesa, olvídate la mesa del vecino, mira lo que tienes tú de frente. Pero hay unas particularidades dentro de ese proceso de regeneración y dentro del fruto del Espíritu en nosotros como seres humanos, al menos en mi experiencia, que cuando yo he sido procesada por el Espíritu en un aspecto de mi vida particular, da la casualidad o no tan casualidad que puedo estar en un lugar y Dios me deja ver algo que está ocurriendo en la vida de una persona porque yo lo viví igual. No lo puedo explicar, sé que es algo sobrenatural y sé que es una experiencia que el Espíritu Santo provee porque nosotros todos somos miembros uno de un solo cuerpo para edificación y crecimiento del otro miembro del cuerpo. Al menos yo he tenido esa experiencia. He tenido la experiencia de ver a alguien y conversar con esa persona y hablar con esa persona y esa persona decirme, pero ¿cómo tú sabes esto? ¿Cómo tú sabes eso? Y yo decirle, Dios me lo mostró, Dios, pero ¿cómo? Lo veo, te miro ciertas conductas o ciertas cosas y sé que estás pasando por esta situación. Pero una persona que no ha sido procesada puede mirar y juzgar, pero no conocer lo que está ocurriendo de verdad, porque no ha trabajado con él mismo en unas áreas de su vida y todavía Dios tiene que dejar que esos ojos estén claros, abiertos. Hay otras áreas de mi vida que mientras yo las voy trabajando a través del Espíritu Santo, pues no tengo esa misma experiencia, pero otras áreas de mi vida sí, 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 sí. Puedo reconocer que hay algo en la vida de esa persona y que puedo juzgar con justo juicio porque no estoy mirando con las apariencias, estoy mirando a través de los ojos del Espíritu. Es algo sobrenatural, no lo puedo explicar, pero sí me ha pasado en muchas ocasiones. Y para mí, pues, ¿verdad? La palabra del Señor, como digo, siempre viene a regenerar y a transformar nuestra mente. Nosotros tenemos que permitir que la palabra, ¿verdad?, nos transforme. Y esta palabra es sencilla, pero al mismo tiempo tiene muchas implicaciones. Podemos juzgar, claro que sí, con justo juicio. Mientras no conocemos las circunstancias y lo que vemos son las apariencias, no tenemos un trasfondo justo para poder emitir una opinión justa de las cosas, ¿verdad? Pues nada, dame tus impresiones para entonces escucharte y escuchar también. Me imagino que también tienes testimonios y cosas que el Señor ha hecho. Sí, muchas, muchas cosas en este tema tan amplio. En especial me toca mucho lo que tú estás diciendo acerca de las palabras del Señor en torno a, a la apariencia. El tener la habilidad de poder ver más allá de las apariencias era algo que lo veíamos en Jesús todo el tiempo.
Y es importante que nosotros tengamos esa habilidad de poder mirar más allá de las apariencias. Primeramente, el Señor nos prohíbe definitivamente que juzguemos a los demás y nos dice en ese mismo capítulo 7 de Mateo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado. Y con la medida con que mides, tú vas a ser medido. Entonces, los conceptos, cuando nosotros los asimilamos en nuestra vida, por ejemplo, el concepto del juicio, nosotros tenemos que tener cuidado de cuál es la definición de ese concepto, porque según nosotros definamos el concepto del juicio, asimismo vamos a actuar tanto para nuestro prójimo como para nosotros mismos. Un concepto de juicio errado, un concepto de juicio fuera del orden de Dios, va a afectar a otros, pero nos va a afectar a nosotros mismos. Y es importante eso. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús hablando con Nicodemo, Nicodemo le dice unas palabras y rápido Jesús va más allá de las apariencias. Supuestamente Nicodemo tenía una incógnita, pero detrás de esa incógnita, porque él tenía un convencimiento de que Jesús definitivamente tiene que haber venido de Dios, porque nadie hace los milagros que Jesús hace a menos que sea enviado de Dios. Era algo que tenía consternado en cierta medida a Nicodemo, pero más allá había otra intención. Y era una intención de querer saber cómo se puede nacer de nuevo. Y fíjate que Jesús rápido como que le cambia el tema, porque cuando Nicodemo entra con ese reconocimiento de quién es Jesús, Jesús no abunda en esa conversación que Nicodemo quiere comenzar a establecer con Jesús en torno a la identidad de él. Jesús más bien como que cambia el tema y se vuelve a lo realmente preocupante en el corazón de Nicodemo. Y ahí vemos como magistralmente Jesús establece esta tesis, ¿verdad? Del nuevo nacimiento y de que es imposible poder entrar al reino de los cielos a menos de que podamos nacer de nuevo. Es como vemos, ¿verdad? Cómo Jesús trata con las intenciones y cómo Jesús ve más allá de las apariencias. Lo mismo en el caso de Pedro. Vemos a Pedro una persona sumamente impulsiva, una persona llena de juicio, una persona que en sus preguntas se detectaba que había algo en el corazón de él. Porque, por ejemplo, cuando Jesús hablaba del perdón, rápido salía Pedro. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? ¿Verdad? Como una pregunta desafiante. O sea, tengo que perdonar hasta 70 veces o hasta 7 veces, ¿verdad? Jesús le dijo, no, tienes que perdonar 70 veces 7. Jesús está yendo al meollo del asunto. Esa necesidad que tenía Pedro, eso estuvo hasta por todo el proceso de la relación que tuvo Pedro con Jesús, estuvo Jesús trabajando en el corazón de Pedro. Porque cuando vino Pedro con ese ¿cómo es? Avalantándose de que él no iba a entregar a Jesús, de que él le entregaría primero muerto antes de, ¿verdad? De que daría su vida por Jesús. Jesús le dice, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y cuando le pasa a Pedro, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Incluso después que Cristo resucitó y Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y Pedro tiene que reconocer, decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo no me voy a hacer más impulsivo, yo no me voy a seguir metiendo en problemas. Yo, Señor, de verdad que pudiera aparentar algo, pero en realidad no, en mi corazón no haber lo que yo digo o lo que yo aparento. Señor, tú lo sabes. Pero ahí Jesús simplemente con palabras de amor rectifica y corrige a Pedro. Apacienta mis ovejas. No, deja ya de estar juzgando.
apacienta mis ovejas, levántalas cuando caen, ayúdalas, ¿verdad? Porque es la enseñanza que estuvo detrás de toda esa relación que hubo entre Pedro y Jesús. Eso era lo que estaba tras bastidores. Y asimismo, cada uno de nosotros vamos descubriendo la verdad de lo que hay en nosotros. Y dice Jesucristo que la verdad nos hará libres. Y muchos dicen que se circunscribe solamente a que Cristo es la verdad, pero no solamente se circunscribe a reconocer que Cristo es la verdad. Es reconocer la verdad tanto en Cristo como la verdad de nosotros. ¿Qué es lo que está tras bastidores en mi vida? ¿Por qué yo estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué yo estoy injuriando a mi hermano? ¿Por qué yo estoy actuando de la manera que estoy actuando? ¿Por qué si Cristo me dice que dé la otra mejilla, por qué yo no lo estoy haciendo? ¿Por qué? Tiene que haber una verdad detrás de todo. Y en esa verdad pasamos por encima, se corre el velo de las apariencias y podemos ver lo que hay en nosotros, realmente lo que hay en nosotros. Y para ser libres es muy importante que nosotros veamos esa viga que está en nuestros ojos, porque es una viga que lamentablemente cuando nosotros nos convertimos, aceptamos a Cristo, qué bueno. Pero tenemos una gama de caminos neurológicos en el cerebro de una persona que nació y que ha tenido un montón de experiencias de todo tipo y ya tiene un carácter formado, una personalidad formada y ahora eres nueva criatura, pero ups, eres una nueva criatura dentro de un ser que ya está mañado. Entonces ahora tenemos que entrar y empezar a rebuscar dentro de todas esas neuronas en un proceso de regeneración mental, espiritual y física, donde nosotros entramos en ese proceso de santificación, donde tenemos que ser muy humildes, porque lo que te vas a encontrar es que hay muchos esqueletos escondidos en el closet. Y todos tenemos esqueletos en el closet. Todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos demonios a los cuales tenemos que echar fuera de nuestras vidas. Tenemos situaciones que tenemos que confrontar, tenemos que enfrentar el pecado de cara. Y hay muchas cosas oscuras en la vida del creyente. Y para eso Cristo nos ha llamado, para eso Cristo nos ha alumbrado, no para avergonzarnos ni para restregarnos en la cara el pecado que tenemos, sino que Él quiere que nosotros veamos lo que hay. Él quiere que nosotros veamos la verdad de nosotros y que la reconozcamos porque Él tiene un plan. Y el plan que tiene es maravilloso. Es un plan glorioso para cada uno de nosotros y todo eso, ¿verdad? Tiene que ver mucho con esa mala maña, ¿verdad? Que tenemos de juzgar. Nosotros no somos los que tenemos que juzgarnos, esa no es nuestra posición. Nuestra posición es la de poder clamar a Dios por todas las personas, no solamente por nosotros mismos, sino poder con sabiduría ser asertivos. Si Dios nos pone para corregir algo en algún hermano, que seamos asertivos, porque si tenemos los ojos llenos de vigas, no vamos ni tan siquiera a estar a ver la verdad de lo que hay en el hermano. ¿Cómo tú vas a juzgar a una persona que ni conoce? ¿Cómo vas a juzgar a una persona que no sabes cómo reparar sus problemas? No conoce sus problemas, no conoce sus motivaciones. Es imposible, tienes que tener un ojo tan clínico y lleno de misericordia, ejercitado en nosotros mismos. Un ojo que vio lo que había en nosotros, que se vio a sí mismo, que pudo lidiar con las cosas y las situaciones que están dentro de su vida y que recibió claridad y luz para ahora poder trabajar en lo que cuando el otro tiene lo mismo que yo tenía. Y así podemos con amor, juzgando con justo juicio, pero de una manera restauradora, de una manera que podamos ayudar a levantar al caído. No de una manera que ayudemos a aplastarlo más o a destruirlo, porque ese no es nuestro propósito. El propósito es ayudar, no es destruir, porque entonces estamos trabajando para el maligno. Las personas que hacen eso, que trabajan para destruir a su prójimo,
para ridiculizarlo, para ¿verdad? Burlarse de él o minimizarlo o matar sus sueños. Yo he oído personas cristianas diciéndole a otras personas, tú no eres nadie. ¿Cómo un cristiano le va a decir a su prójimo, hecho a la imagen y semejanza de Dios, tú no eres nadie? ¿Cómo que no soy nadie? ¿Cómo que tu prójimo no es nadie? ¿Y por quién murió Cristo? ¿No fue por esa persona? Si fuera nadie, Cristo no hubiese venido a morir por nosotros. No nos damos cuenta de los pecados que a veces tenemos porque nos enfocamos en los demás, pero no nos enfocamos en lo que realmente está en la viga grande que tenemos en los ojos. Así que esto es maravilloso. Aquí hay tela que cortar como tú no te imaginas. Aquí hay mucho material porque el juicio es una dimensión. El que no entiende la dimensión del juicio va a estar fuera de orden en los caminos de Dios. El que no entiende la dimensión del perdón, ni puede perdonar ni se perdona a sí mismo, porque es así. El que no entiende las dimensiones de Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas, va a estar ciego, totalmente ciego. Y lamentablemente hay muchas personas medios convertidos, que parece que en el bautismo se quedó la mitad de, no se sumergieron completamente, sino que parte, ellos, es como si ellos dijeran, no, bautízame parte del cuerpo, la mitad del cuerpo, pero déjame fuera la otra mitad. O sea, como tienes que ser sumergido completamente en una experiencia de arrepentimiento y fe real para que haya una transformación real, porque si no vas a estar a media. Y lamentablemente pasa así, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Dios quiera, ¿verdad? Y Dios lo quiere. Que nosotros poco a poco podamos seguir recibiendo una información que nos ayude a rectificar cuál es la fe correcta en todos sus elementos y cuál es la vida en forma plena que Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. Amén. Que tremendo, tremendo, Sandra. Sí, solo puedo añadir una cosita en relación a lo mismo. En este sentido, le estamos diciendo al pueblo de Dios, mira, tiene que haber un justo juicio, ¿verdad? Tenemos que conocer lo que hay en el corazón de alguien, ¿sabes? Para nosotros ver claramente las circunstancias particulares de cada cual. Pero ahora voy a hablar esto brevemente en relación a la otra posición. ¿Cómo venimos a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros somos la víctima del juicio injusto? Y algo que el Señor me ha enseñado y me ha ayudado en mi proceso de intimidad y de oración es no perder tiempo con darle demasiada importancia en mi momento de orar a Dios y de venir a Dios a reconocer su presencia, lo que otros juzgan injustamente. Porque el Señor, en parte de lo que leí, Juan nos dice que el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de la naturaleza humana. Él conocía lo que había en el corazón de cada persona. Tú sabes la experiencia de Cristo dentro del pueblo, con tanta gente que estaba alrededor de él, y él mirar a cada uno a los ojos y tener el conocimiento pleno de lo que existía en el corazón de esa persona. Eso es algo que nosotros jamás lo vamos a poder ni experimentar, ni siquiera imaginar experimentarlo, ni siquiera en la imaginación, porque es el conocerlo todo al mismo tiempo, todo ese conocimiento, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Y cuando yo vengo a Dios, ya hace un tiempo, no le digo a Dios, fíjate Señor, porque mira lo que me pasó,
y tuviste lo que hizo, y tuviste lo que dijo, y tuviste cómo lo dijo, y tuviste cómo yo me sentí, y tuviste, Señor. ¿Sabes por qué ya yo no pierdo tiempo en eso? Porque mi tiempo de intimidad es para reconocerlo y entrar en profundidad en su presencia y en su esencia. Yo no tengo tiempo que perder, porque Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada de nadie. Él conoce lo que hay en la intención de la otra persona. De hecho, él conoce si mi impresión de las cosas fue inadecuada y la persona nunca hizo nada con mala intención. Él lo conoce. Él conoce lo que había lo que hay en el corazón. No hay necesidad ni que de que yo pierda el tiempo diciéndole a Dios lo que hay en el corazón de otro, porque realmente yo nunca voy a saber todo lo que Él sabe de las otras personas. Ya yo no pierdo tiempo en eso. Y soy más feliz. Vivo una vida cristiana de más gozo, porque en mi momento de venir a Dios, yo me olvidé. Yo nunca voy a saber lo que opera en la otra persona, que yo nunca, por más que lo intente, no voy a saber lo que hay en el corazón y en la mente de alguien en el microsegundo en que me ofende o tiene la intención de hacerlo. Yo no tengo esa capacidad y no debería cargar con esa cruz, porque si no tengo la capacidad, porque voy a cargar con la cruz de que me duela, de que me pesa, de que... No. Para Dios. Ser un loco de Cristo. Sandra, gracias. Gracias por este tiempito, ¿verdad? Que sacaste para poder Pues hacer a usted, a ustedes. este Zoom. Así que lo plantearemos a los hermanos y ahora próximamente pues vamos a estar en vivo. Sandra no va a estar porque tiene un compromiso, pero sí vamos a estar en vivo, así que le invitamos para que hagan sus preguntas acerca de este tema y hagan sus comentarios. Así que bueno, hasta aquí pues entonces este Zoom. Dios te Dios te bendiga, bendiga. Sandra, que disfrutes en Bye. esa actividad que tienes. Gracias. Una vez más, pues feliz Viernes Santo. Igual. Amén. Amén. Dios me Bye. los Dios te bendiga bendice. a Bye. todos. Amén. Bye.